Bueno, buscar fuentes de agua que sean alternativas, desarrollar tecnologías para la detección de fuentes hídricas, descubrir cómo ser más acuciosos con aguas subterráneas y otras son algunas de las recomendaciones que se han dado en un escenario de mucha escasez, de una escasez que además probablemente va a aumentar como uno de los efectos del cambio climático, del crecimiento de las ciudades y de todo lo que ya hemos tratado muy ampliamente en Futuro 360. Y es además uno de los grandes desafíos que establece la ONU para 2030. ¿Cómo hacemos para darle la vuelta y generar que este recurso efectivamente sea sostenible y permita abastecer a la humanidad que lo necesita tanto? Para hablar de esto es que hoy estamos con Estanislao Arana, director académico del Foro de Economía del Agua, quien está en nuestro país participando justamente en la Expo Agua. Este evento aborda este problema, trata de buscarle distintas aristas y por eso queremos agradecer tu presencia aquí en Futuro 360, Estanislao. Muchas gracias, Paloma. Quisiera partir por una pregunta que muchos de nuestros auditores, de nuestros televidentes deben estarse haciendo, que es ¿por qué esto le importa a organizaciones internacionales resolver aquí en Chile? Tú eres español, este foro trabaja a nivel global, tiene también su representación aquí en Chile, pero hay muchas instituciones que están involucradas, el Fondo del Agua Santiago Maipo, el Foro de la Economía del Agua de España. ¿Por qué importa al mundo lo que se hace con el agua en Chile? Bueno, en general importa a todo el mundo el problema del agua, no solamente lo que sucede en Chile. De hecho, este Foro de la Economía del Agua que celebramos junto con la Expo Agua, este congreso, pues no solamente hemos tenido actividad en Chile, sino en España, en México, en otros lugares del mundo. Pero Chile quizás tiene un problema especial, al igual que sucede con España, y es el mayor riesgo, la mayor exposición que tiene al cambio climático y cómo afecta especialmente eso al tema de los recursos hídricos. Quizá por eso es por lo que también Chile interesa más en el mundo del agua. Al inicio de esta entrevista tú planteabas esta similitud que existe entre España y Chile en relación a la exposición y vulnerabilidad que tenemos en particular en materia de agua. ¿Existe alguna práctica que se haga bien en España o bien en Chile que a ti te parezca relevante traer a la mesa como algo que se tiene que masificar o se tiene que promover más para que tengamos mejores resultados que los que tenemos hasta ahora? Seguramente podemos aprender unos de otros, de eso se trata, ¿no? Con la gobernanza del agua, aprender en cada lugar del mundo podemos encontrar mejores prácticas y esas son las que tenemos que trasladar al resto del mundo. En España, quizá por nuestras circunstancias orográficas, físicas, donde gran parte del país está sometido a riesgos de desertificación importantes, tenemos una larga tradición histórica que viene desde la época romana, cuando estábamos dominados por los romanos, posteriormente con el mundo árabe, y somos expertos en poder gestionar los pocos recursos hídricos que tenemos, ¿no? Aún así hay muchas cosas que solucionar, ¿no? Pero hemos aprendido a cómo poder gestionarlo de una manera equilibrada. Y eso, bueno, pues hay técnicas de gobernanza, hay técnicas jurídicas que permiten establecer una estructura institucional que en gran medida creo que Chile las tiene, son muy parecidas. De alguna manera ese trasvase de técnicas se han producido a lo largo de la historia y se han trasladado también aquí. Y aquí pues hay una experiencia en temas como el mercado del agua, donde nosotros no estamos tan desarrollados, donde podríamos aprender de lo bueno y de lo malo que ha tenido lugar en este país con esa técnica de los mercados del agua. Te quiero llevar justo a ese terreno peliagudo. Yo sé que es incómodo cuando uno es extranjero que te hagan esas preguntas, pero para nosotros es importante la mirada externa. Uno de los grandes problemas hoy día es si promovemos o no promovemos el mercado del agua. Hasta el momento hay mucha evidencia de que habla de que la manera en que el mercado se ha establecido en Chile está lleno de distintos tipos de vicios. Malos cálculos de cómo son los afluentes, falta de actualización de cuál es el uso efectivo, el mismo código de agua que se promulgó durante inicios de este año ya solucionó varios de esos temas, mucha gente no lo sabe, pero que tiene que ver con tener un poco más online el análisis de nuestros acuíferos, ¿verdad? ¿Qué es para ustedes que ven desde afuera algo bueno de tener un mercado del agua o algo malo de tener un mercado del agua? ¿O qué garantías necesita un mercado del agua para funcionar mejor?
Bueno, hay un a priori del que tenemos que partir, ¿no? El mercado del agua, si se puede hablar en esos términos, pues no es un mercado como el de frutas o como el de cualquier producto alimenticio. Es un mercado presidido por un principio básico, que es que la propiedad del agua es pública. Eso no se puede negociar. Luego no estamos hablando de un mercado donde intervenga bienes de particulares que se pueden transaccionar como cualquier otro bien. No es ese tipo de mercado del que estamos hablando. Estamos hablando de un mercado que parte de una propiedad pública, pero que permite, para ser más eficiente, que se gestione a través de lo que se llaman concesiones administrativas, instrumentos públicos que permiten asignar esos usos para que se haga de una manera más eficiente. Pues bien, el tema está en ver en qué medida esos títulos administrativos, esas concesiones administrativas, se puede negociar con ellas o se puede introducir técnicas propias del mercado para hacer más eficiente la gestión. Por ejemplo, yo tengo un volumen de agua asignada para un determinado volumen de un determinado cultivo, la técnica me permite avanzar en un cultivo más eficiente, tengo un exceso de agua que a lo mejor se podría asignar a otro uso, puedo tener un incentivo, si sé que voy a poder obtener un beneficio con ese agua previa autorización de la administración, que es la dueña del recurso, puedo tener un incentivo mayor a consumir menos agua. Ese es uno de los efectos positivos que puede producir la introducción de técnicas mercantiles, sin perder de vista que la titularidad y el control siempre va a ser público. Ahora, me encantaría ir hacia el lado de la gobernanza, ¿no? Durante la discusión de la propuesta de constitución que fue rechazado, se propuso una gobernanza que integraba a todos. Hoy, mirando hacia atrás, hay muchos que opinan que esa gobernanza tal vez era ineficiente en el sentido de la cantidad de voces que iba a tener o cómo iba a operar. ¿Cuál es el espesor adecuado o recomendable para un sistema de gobernanza? ¿Qué actores no pueden faltar sí o sí? ¿Y de qué manera eso garantiza que no sea ineficiente, pero que se integren todas las visiones? Porque tener a varios actores significa tener varios puntos de vista de algo que habitualmente se ha perdido, ¿no? En el agua no sobra nadie. En el agua tiene que estar todo el mundo presente. El Estado, los consumidores, los usuarios, las organizaciones, los regantes, las organizaciones internacionales. En el agua no sobra nadie, todos tenemos que estar ahí. Pero tenemos que saber cómo articular, tener mecanismos que permitan que todos esos actores funcionen y permitan establecer un sistema eficiente. La cuestión está en cómo trasladar eso a una norma tan compleja como es la Constitución. Tratar de llevar una regulación detallada, bajo mi punto de vista, este es un criterio mío personal, hay otras visiones al respecto. Por eso te entrevistamos a ti. Pues no se puede llevar el agua a la Constitución de una manera detallada. A la Constitución hay que llevar los principios y reglas generales fundamentales sobre las que haya un consenso absoluto en la sociedad. Y hay que dejar que luego sea sobre la base de esos principios objeto de ley lo que corresponde. Efectivamente, esa es mi visión. Porque si hacemos una norma, una Constitución demasiado detallada, nos vamos a equivocar. Vamos a encontrar con que va a haber posiciones que no se sientan identificadas con esa regulación y no hemos hecho nada. Claro, es importante porque también algo que hablábamos antes de esta entrevista, el agua se termina convirtiendo en una especie de botín político. Lo ocurrió en la propuesta de Constitución y está ocurriendo ahora también en el acuerdo que se está generando, que es como que se tratan de poner garantías sobre cosas que probablemente además van a ser móviles en el futuro, ¿no? Ahora, me encantaría avanzar hacia casos que a ti te parezca interesante relevar. En algún momento Congreso Futuro, que es un congreso muy conocido acá en Chile y en Latinoamérica, que trae científicos internacionales y expertos, trajo por un lado expertos de Israel y trajo por otro lado expertos de Dinamarca. Israel muy orientado a la cosa técnica, eficiente del uso del agua, pero Dinamarca más orientado a una cuestión más cultural. Entonces me interesaría ver qué opinas sobre la dimensión cultural del mejor uso del agua, cuánto tenemos que invertir, quiénes tienen que invertir en esa tarea, que es la idea de el agua es escasa, tenemos que cuidarla, es importante para todos,
puede sonar básica, pero realmente no está presente en todos los hogares chilenos, sobre todo los que tienen mucho pasto en sus jardines, por ejemplo. Pues volvemos a la idea inicial con la que comenzábamos esta entrevista, ¿no? El tema de la concientización, como decís vosotros, del agua. Yo creo que es fundamental, incluso me atrevería a decir, y es una de las propuestas que yo siempre digo, de que habría que trasladar los contenidos o principios básicos del agua a la educación de los niños. Desde edades muy tempranas debería de formar parte, no digo yo que de una asignatura exclusiva, pero sí parte del contenido de algunas de las asignaturas que ya constan en los programas. Esta es una manera de hacer conciencia y de hacer cultura del agua, que es a lo que antes te referías, ¿no? Es curioso el caso de Dinamarca, aunque no tenga que ver con esto que me has preguntado, pero tiene que ver con el tema de la gobernanza. Dinamarca, si tiene un problema, es un problema de exceso de agua, tiene un problema de gran cantidad de agua. España tenemos un problema de falta de agua desde un punto de vista cuantitativo. Pues bien, el recibo del agua de Dinamarca triplica el precio del recibo del agua en España. Parece una paradoja, parece que no es algo razonable. Todo tiene que ver con la importancia que tiene la gestión del agua. El agua en sí misma no debe de tener un precio, pero todos los procesos asociados a la gestión del agua sí lo tienen. Y eso es importante trasladarlo a la sociedad, saber a través del precio del recibo del agua la importancia que tiene ese líquido elemento. Desgraciadamente funcionamos así como seres humanos. Lo que es gratis no se valora. Lo que tenemos que pagar por él justificadamente empezamos a valorarlo más. Estanislao, se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecer mucho esta conversación profunda, que sea un exitoso encuentro el que tienen por delante, que aprendamos todos de todos, porque pucha que nos falta, como decimos. Muchísimas gracias.